Dios bendiga, iglesia. Dios bendiga más. Pueden sentarse. Hoy tenemos algo diferente, muy especial. Siempre normalmente cuando se da este set es nuestro padre, el apóstol, el que toma la iniciativa de entrevistar. Pero hoy en este cara a cara yo tengo un invitado muy especial. Es una persona que es la que siempre forma en esta casa, la que siempre predica. Hoy le toca a él ser el invitado de esta mañana. Yo quiero que me acompañe nuestro apóstol Edgar Prestol. Aleluya. Edgar Prestol, un hombre que Dios llamó a los 19 años. Su primer trapiche fue el trapiche evangelístico en el ministerio. Y tiene 15 años ejerciendo el pastorado. Casi 15 años. Casi 15 años. En esta mañana yo quise, celebrando lo que es el Domingo de Testimonios, quise invitar a la persona del Padre, porque normalmente lo conocemos en la oficina, como aquel que corrige, como el que le manda línea a los ministerios, en los servicios, el Padre siempre en el traje, pero muy pocos conocen al hombre que está detrás del manto y del ministerio. Muy pocos conocen a lo que es el ser humano que se encuentra detrás de la batuta, de la vara, el hombre que se encuentra detrás del altar, de la palabra impresionante que ustedes ven los miércoles y domingos. Y qué mejor momento para que la iglesia conozca que este tiempo donde hay preguntas que yo no la puse en conocimiento, así que no me hago responsable de la respuesta que se pueda dar en esta mañana. Amén. Hoy no queremos ver solamente al pastor que predica desde el púlpito. Hoy queremos conocer al hombre detrás del llamado. Muchas veces vemos al pastor como alguien fuerte, lleno de fe, alguien que siempre tiene una palabra de Dios para los demás. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en su historia, en sus luchas, en sus momentos difíciles y en cómo Dios también ha trabajado en su vida. Entrando en materia con la entrevista, casi nadie conoce a Edgar Prestol como el ser humano, el hombre fuera del altar. La gente suele subestimar mucho tu humanidad, entendiendo que eres alguien que puede soportar o que eres una roca, que siempre vas a entender las cosas que te acontecen a tu alrededor. Pero hoy yo quiero hacerte una entrevista sobre ti, sobre el ser humano. Primero quiero darte la bienvenida en esta mañana. Bueno, Dios le bendiga. Primeramente doy gracias al Señor. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí, pero sobre todo por sacar ese tiempo para realmente venir a recibir, entendiendo que hay una palabra en el depósito que Dios ha puesto en uno. Tú inventas bastante, porque realmente me dijo fue hasta hace unos días para el domingo de testimonio. Tengo pensado un cara a cara entrevistado. Y yo dije, cuidado. Entonces, eso de que no me adelantó preguntas, que es cierto, me tiene un poquito nervioso. No, tranquilo, te voy a considerar. Bien. La primera pregunta que quisiera hacerte como ser humano: tú que tienes tanto tiempo sirviendo en la Señora, has visto milagros salir de tu mano, has visto restauraciones, has visto personas que han sido restauradas. Pero para ti, para Edgar Prestol, para el ser humano, ¿qué significa servir a Dios para tu vida? Bueno, todo. Realmente significa todo. Yo no vine al Señor por un proceso personal. Bien. Y como bien dijiste al inicio, vine a los 19 años, como dicen, por amor. Fue de manera voluntaria. Siempre en mi crecimiento yo tuve esa inclinación hacia las cosas espirituales. De hecho, el Señor, yo sé que me marcó con propósito desde antes de nacer, porque de los hermanos, 4 varones y una hembra, la cual Jennifer, que es la más pequeña, yo soy ahora el primero de los hermanos. Yo era el segundo, pasé a ser el primero. A mí me llamaban cuando chiquito el niño Jesús.
Marcado desde pequeño. Claro, porque me dejaron crecer mucho el pelo, así ensortijadito, lo tenía dorado. Entonces yo tenía los ojos azules, rubios. Lo que pasa es que algo pasó. Pero realmente yo tenía el pelo, si ven mis álbum, mi pelo era como así dorado y ensortijado. Y siempre en mi familia me llamaban el niño Jesús, el niño Jesús. Al único que le hacían como esa comparación. Y aparte de eso, en mi adolescencia, una de las inclinaciones mías fue el arte. Y yo me destaqué mucho en lo que era la pintura. Bastante. Yo ganaba primer lugar a nivel nacional en las competencias, al óleo, a la acuarela, al pincel, al cincel, a todo. O sea, que no solamente conoce de gastronomía, sino también de pintura. Yo estaba en competencia con los grandes pintores de este país, Guillo Pérez, Cándido Vidó, Alberto Ulloa, eran los jurados y me conocían y hasta hablábamos y me decían que yo iba a ser grande en el área de la pintura porque yo llegué a ganar avión de benzina, inalámbrico, juego completo Pelican de pintura. Yo Tremendo. era duro, yo llegué a tener cuadros a la edad de 14 años en el Museo de la Casa Real, cuadros míos llegaron a estar ahí, que lo tomaban de las exposiciones de arte. Y mi pintor favorito fue Miguel Ángel, y de hecho lo es. Yo sueño y para allá voy a ir a la Capilla Sistina, en el Vaticano a ver el juicio final. Así que si un día me ven una foto con el Papa, sí, estuve en la Capilla Sistina. Entonces, tremendo. Esa es mi pintura preferida. Y me gustó mucho Miguel Ángel por la inclinación de todo lo que Miguel Ángel hacía, que era inclinado al juicio final, a Dios. Miguel Ángel hizo la escultura del David, de la piedad, que era María, de lo que es los tiempos finales. Entonces, entiendo que el Señor me llamó por amor y lo mejor que me ha pasado en mi vida ha sido servirle al Señor. Tremendo. Pero en ese mismo contexto de lo que explicas, de todo lo que te gustaba antes de llegar al Señor, ¿qué ha significado para ti renunciar a todo ello, donde te profetizaron en ambas partes? Porque conozco tu conocimiento de la gastronomía y sé que también te diste muy bueno allí. Ahora con el tema de la pintura, ¿qué significa para ti haber renunciado a aquello y haber entregado tu vida al Señor? Muerte. Porque mis dos grandes pasiones. Sí. La pintura era una de mis grandes pasiones. El que está en ese mundo sabe que eso es adictivo. Sí. Tanto así es que yo te duraba semanas sin ver la luz del sol, concentrado en un gran mural que estaba haciendo y cosas así. Entonces, la pintura era una de mis grandes pasiones, que yo he dicho en los últimos años que voy a comprar otra vez mi set de pintura, pero temo hacerlo porque yo sé lo que era eso para mí y donde me demanda tanto el ministerio y cada mensaje que hay que preparar, estudio, fácilmente inicio la pintura y eso va a querer tomarme. Acaparar tu tiempo. Y la gastronomía, hoy en día me gusta de por sí ir a lugares a disfrutar de buena comida, porque una de mis pasiones, la gastronomía. Yo fui camarero primero en el Hotel Santo Domingo, luego en el Hotel Española, luego pasé al Santo Domingo Country Club, luego a un auto detailing en la 27 de febrero con Sánchez Quisqueya, me acuerdo yo. De ahí entonces fui al Vesubito en Naco. Ahí terminé de destacarme. Ahí me hice sommelier, catador de vino. Excelente. Ahí me especialicé en el área italiana, en mariscos y demás. Entonces, de ahí, un dueño de una cadena de restaurante que yo lo atendía, vio en mí las habilidades y me hizo una oferta. Y de ahí pasé a ser capitán en King Lobster. Ahí me terminé de destacar. Para mí no era un trabajo, era un hobby. Yo trabajaba los días libres. Para mí no. Con amor. Para mí era un hobby, no era un trabajo. Era tanto que yo tenía una cartera de clientes, por decirlo así. O sea, habían tanta gente que iban, que el día que yo no estaba, se iba.
Y yo, que era el que simplemente como capitán del área ya gastronómica en la camarería, ya yo no era el que tenía que poner trago ni nada, sino supervisar un área, sentar a la gente. No, ellos querían que yo le hiciera hasta los cócteles. ¿Estabas llamado a servir? Ellos querían que yo le hiciera a lo que sea. No, pero ahí está el bartender. No, es que nos gusta como usted lo hace, la margarita o tal cosa. Y ahí tenía yo que entrar al bar y prepararle. Para mí, renunciar, porque yo tenía el sueño de tener un restaurante de alta cocina. Era mi sueño. Tremendo. Sí, uno de ellos, y el del arte, claro, y tener galerías de arte. Entonces, para mí eso ha representado el Gólgota, muerte. Dios sabe que mi golpe más fuerte fue renunciar a esas dos grandes pasiones a causa del ministerio. Y poca gente conoce que también tú corrías en maratones. Me destaqué en primer lugar. Cabe resaltar, yo no sé si es una virtud de Dios o mía, el que yo me destaqué en todo lo que me dediqué. Desde pequeño yo era jefe de grupo. Yo le decía a los muchachitos, Liderazgo innato. sí, yo le decía a los muchachitos, si tú no haces esto, te saco del grupo. Oye, yo era el jefe del grupo y había que darme de todo lo que ellos iban al colmado y venían. Si no me diste, te saqué del grupo. Y dije que lo sacaba del grupo. Y que el grupo de muchachitos que éramos. Entonces, realmente, sí, también corría. Yo llegué a tener trofeos, primer lugar, corriendo 6 kilómetros en el mirador. Wow. 6 kilómetros. Medallas, primer lugar. Yo no llegué a tener un segundo lugar solamente en el área de la pintura, que esto fue lo que me llevó a dejar la pintura. Que en una exposición del 27 de febrero de la independencia, todos los mejores pintores del país en ese entonces, cada escuela tenía que presentar un mural. Yo duré como 4 meses trabajando mi mural. La Puerta del Conde, con el escudo de la bandera, el tratado de Duarte, firmándolo, y la guerra como entre lo que tuvimos. Entonces, porque gané el segundo lugar, ya yo Renunciaste. Sí, porque yo nunca aposté un segundo lugar en nada. Entonces, en la maratónica yo era primer lugar siempre. Yo corría más que Speedy González. Tremendo. Y asustado ahí, tú no te imaginas. ¿Quién de ustedes se iba a imaginar que su padre espiritual corría? Muchísimo, pruébeme para que usted vea. En ese mismo tenor, ¿qué enseñanza de Dios te ha cambiado la vida? De Dios. De lo que te ha permitido vivir, ¿qué enseñanza te ha cambiado la vida, tu forma de pensar? No, su misericordia, porque yo no he sido bueno. O sea, el Señor las oportunidades que el Señor me ha dado en la vida y cómo Él todavía sigue siendo tan Él conmigo. Así es. Me ha llevado a yo tratar de lo que yo he recibido de Él, tratar yo de serlo con las personas, que te rodean. que llegan a mi vida, porque si Él lo ha sido conmigo, Es explícame, ¿por qué yo no como? dar por gracia lo que por gracia has recibido. Sí. Conozco que creciste en un hogar muy equilibrado, con una formación paternal muy robusta. De hecho, hoy en día una de las grandes cualidades de tu apostolado es la paternidad espiritual. En ese sentido, ¿cómo defines a la persona de Nelson Prestol en tu vida, tu padre? Yo sabía que esta entrevista iba a tocar fibras. Bueno, mi papá, Sí, el mejor. el mejor. Sí. Yo nací así mismo, en un hogar equilibrado. Así es. Disfruté del amor de padre y madre al máximo. Así es. Mi papá estuvo en todo. Nací acomodado. Sí, Cuando nacimos en un penthouse en la ciudad, así. de buena posición, los mejores colegios, lo mejor. Mi papá estuvo en todo, En todo. en todas las etapas de nuestra vida. Mi papá nos sacaba a nosotros a volar chichigua, al mirador, a jugar skateboard, a correr patines, a practicar pelea, fútbol. Mi papá nos sentaba a nosotros a hablarnos de la vida, de cuando la vida. fuéramos adultos. Sí, nunca tal cosa. Cuando ustedes sean adultos, esto,
duraba horas. Mi papá, nosotros antes se iba más la luz que ahora, aunque ya ahora está pareciéndose. Pero cuando se iba la luz, nosotros nos subíamos al techo de la casa y nos acostábamos así, mi hermano mayor, mi papá y yo, y ahí nos poníamos a hablar de las estrellas, del cielo. Mi papá, yo tengo el mejor de los recuerdos de él. Conozco Sin por... odiar a mi madre. Mi Claro, mamá claro. mi mamá era amorosa con nosotros, pero a la vez era la de la vara. Mi mamá era la de la pela con los cantaditos. Un saludo a la doña que seguro nos está viendo. Sí, claro. Mi mamá era la de la pela con los cantaditos. Te dije que mi papá una sola vez nada más me puso la mano. Porque no había ni que Tremendo. ponerla, porque ella decía, deja que Nelson llegue. Nosotros, cuando escuchábamos ese carro, que le conocíamos el sonido, mira a distancia, ya papi sabía que algo hacía. Él se desmontaba, y este hombre imponente, papi era un hombre, óyeme, de 220 libras, plain así, elegante. Robusto. Mi papá, el perfume llegaba primero que él, algo que lo caracteriza, su buen vestir. Yo adopté eso de mi papá. Sí. Adopté el buen vestir de mi papá, adopté muchas cosas de él. Entonces, mi papá cuando se desmontaba de ese carro ya estábamos privados en el suelo, como que nos habían dado una golpea. Nada más con... Tremendo. Sí, y él nada más decía, ¿qué hay? Y seguía por ahí, ya estábamos privados. No tenía ni que tocar. Según conozco de la historia, el Señor te permitió ver el último momento de vida de tu padre. ¿Para ti qué significa eso? Un privilegio. Un privilegio. Mi papá tuvo 3 derrames. El primero fue provocado por un accidente. Él viniendo del aeropuerto una noche, tenía un vehículo deportivo rojo. Y él se durmió porque fue una madrugada. Y él se fue por los arrecifes del malecón. Mi papá pensaba que iba a perder la pierna le daba vuelta, vomitó el pectoral. Tremendo. Ese ojo le quedó colgando en los nervios. Mi papá duró 2 o 3 meses en coma. A mi Wow. papá le iban a volar la pierna y porque mi abuelo, que era mayor general del ejército, el papá de mi papá, cuando le dijeron que su hijo estaba allá, él llegó y dijo, ese es mi hijo. Y le pusieron atención. A mi papá le hicieron una reconstrucción completa del cuerpo. Que tú veías a mi papá después que salió de ahí, tú pensabas que nunca tuvo un accidente, pues lo que le hicieron no le quedó cicatriz de nada. Privilegiado. Y mi abuela le compró otro carro deportivo del mismo que él tuvo cuando se accidentó. Wow. Producto a eso, él tuvo coágulo en la cabeza, pero nunca fue tratado de eso porque como que no le dio seguimiento a su caso, ni tampoco le dijeron. Esos coágulos le produjeron un primer derrame. Mi papá en ese tiempo, cuando le dio el primer derrame, él era el jefe de Interpol en el aeropuerto de las Américas aquí. Entonces, él siguió laborando, le dio un segundo derrame. Con el segundo derrame ya obviamente los médicos recomendaron que ya él no podía seguir laborando y más el empleo de él como jefe de Interpol, que son los que tienen que ver con las personas que llegan con droga, los revisan, todo eso, es mucha presión. Mi papá tuvo que dejar de laborar. Entonces, me acuerdo esa noche, bañándose, mi papá le dio un tercer derrame y se lo llevó a la ambulancia. Y entonces, tempranito, al día siguiente, algo me dijo a mí que fuera a donde él estaba, a la Tremendo. clínica. Oye, y yo no le dije a nadie en la casa. Yo cogí un vehículo público y a vehículo público fui a la clínica en ese entonces. Y me acuerdo que él estaba acostado en su camilla con los aparatos puestos. Y cuando yo llegué, yo le agarré la mano. Cuando le agarré la mano, él me la apretó. Tremendo. Ahí se fue. Y me acuerdo que yo le puse la mano ahí otra vez. Yo no derramé una lágrima en ese momento. Yo salí de ahí, cogí otra vez vehículo público hasta llegar a mi casa. Cuando llegué a mi casa vi la gente. Y cuando pensaban que me iban a dar la noticia a mí, yo entré y le dije a Le los que diste estaban, la noticia a ellos. yo sé, papi se murió. Para mí fue un privilegio que yo estuve en ese momento. Bueno, quiero ser muy delicada con este tema, con todo tu permiso. La palabra en Juan 4:44 nos dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra.
Sé que uno de tus grandes anhelos es que tus hijos adolescentes entren al camino del Señor. Si tuvieras delante de Dios en este momento, teniendo en cuenta que has restaurado a muchos que llamas hijos, que tienes batallas internas con tus hijos biológicos, ¿qué le pedirías al Señor que obre conforme a tus hijos y el Evangelio? Yo quiero verlo aquí. Claro. Realmente hay algo que la gente no conoce y mucha gente critica. No en mí, en los pastores. Y es que mucha gente dice: oye, los pastores tú lo ves en la iglesia. Sí, así es. Y tú ves que los hijos de los pastores son lo peor. Gracias a Dios, en el caso mío, mis hijos no están en la delincuencia, ¿no? en la calle. Son muchachos tranquilos. Tranquilo. Pero, ¿qué pasa con muchos hijos de pastor que sienten que la iglesia o el ministerio le ha quitado, le ha limitado padre? a su padre? Lo digo porque mis hijos nacieron viéndome a mí con una Biblia. Yo tengo 2 hijos, Giancarlo, de 23 años de edad, y Cristian, de 21. A mí el Señor me llamó a los 19 años, Giancarlo con 1 año. A Giancarlo yo lo vi nacer a los 18 años de edad. Él no tenía memoria de los meses que él duró sin verme en Cristo. Cristian nació viéndome en el Señor. Y toda su vida ellos han visto un padre sirviéndole al Señor. ¿Qué pasa? Cuando yo entré al ministerio evangelístico, todavía tenía mucho tiempo para salir. Yo lo sacaba a todos lados. Lo que mi papá hizo conmigo. ¿Esto contigo lo hiciste en tus hijos? Al cine, a los parques, a los museos, a todos lugares de comida. Pero la iglesia demanda. Sí es. La iglesia demanda. Y levantar una visión, como en el caso mío, que no fue que a mí me dijeron: en esta iglesia que está formada, te voy a poner a pastorear. A puro pulmón. Sí. ¿Qué pasa? Mis hijos tuvieron en la primera etapa multiuso. Cuando tuvimos también en la charla de golf, mis hijos tuvieron. De hecho, Cristian esperaba que yo me cambiara en la casa. Oye, ¿cómo era? En mi casa, los demás salían antes de yo llegar a la iglesia y se adelantaban para ir a la iglesia. Pero Cristian esperaba que yo me cambiara para irse conmigo en el carro. Y Cristian era el que cuando yo me desmontaba en la charla, él se desmontaba conmigo en el carro como si fuera un escuderito. Poderoso. Entonces entiendo que el peso del ministerio sobre mi vida, la demanda de tiempo, el ello ver problemas de la iglesia que repercutían en la casa. Así es. La casa pastoral Así es una casa a veces donde, aunque uno a veces no quiera, se tratan temas. Todo llega ahí. Entiendo que eso puede haberlo afectado no a ellos, sino también a muchos hijos de pastores. Entonces, en este momento, ellos están durmiendo ahora mismo. Sí, supongo. Sí, porque es que ellos pasan ahora mismo la noche entera en un videojuego y a esta hora están durmiendo. No es que yo... Entonces, pero mi deseo, verlo, me gustaría que estén en multimedia, que estén en un instrumento de música. Dios conoce que ese es mi sueño. Mi familia, a los pies del Señor, todos, como antes. No hay justo desamparado. Si tuvieras la oportunidad de enviar un mensaje a familiares que aún no le sirven a Dios o a aquellos que se han apartado, ¿qué le diría el hermano, el primo, a esa persona que quisieras ver aquí en tu casa espiritual? No como pastor, sino como ese hermano, sino como ese familiar que sabe que hubo alguien que estuvo aquí y por una razón u otra se detuvo en el camino. Que tú, si aprovecharas este momento y tú lo pudieras ver a ellos de frente, ¿qué le dirías? A quienes no están. Claro, a quienes no están. Que las puertas están abiertas. Que no solamente Dios, ellos deben de saberlo, que desea verlo, sino yo en el Señor. Yo también en el Señor. Ellos saben. Déjame con el micrófono cómodo.
en el Señor, que me gustaría verlos a ellos. Tienen mucho que dar. Ok. ¿Cómo siente el hombre de Dios cuando un hijo en la fe aborta la visión? Me duele. ¿Te duele? Me duele, sí, claro, porque a mayor conocimiento, Dios me ha dado mucho conocimiento de la palabra. Y cuando uno tiene conocimiento, uno sabe lo que eso representa. Por eso Samuel lloraba cuando Dios desechó a Saúl. Cuando Dios desechó a Saúl, dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, que Dios abordó a Samuel, le dijo: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Entiendo que por eso Samuel lloraba. Y realmente, cuando yo veo a alguien que aborta, a mí me produce mucho dolor. Déjame decirte que cuando Saúl y Jonatán cayeron los dos en el campo de batalla, que Saúl perseguía a David, toda la vida lo persiguió para quitarle la vida. Y cuando le dieron noticia a David, muy alegre, pensando que David iba a hacer una fiesta, iba a decir por fin, David lo que hizo fue una lamentación en la que, entre tantas palabras que se resaltan, él decía: monte de Gilboa, que no caiga lluvia ni rocío sobre ti, que no se alegren las mujeres de Jerusalén como al escuchar esta noticia. Y él decía: Saúl, nunca la espada volvía hacia atrás vacía. Jonatán, el arco tuyo nunca, como dejó de tener éxito. Y él decía: como tú vestías. Y él le dedicó un homenaje. Y lo último que David dijo en esa dedicatoria, en ese clamor entre llanto, fue: como han caído las armas de guerra. Y eso fue una palabra con dolor. Como han caído. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien en el camino se sale de la fila, es un arma de guerra que se ha ido. Así es. Oiga bien, porque se dice que el ejército que más a su soldado mata, dice que es el evangelio. Y por eso yo le digo a la iglesia: nosotros aquí no somos evangélicos. Usted llega a un lugar donde aquí no somos evangélicos. Aquí somos hijos de Dios. Así Es es. lo primero. Y lo segundo es que debemos de saber que cuando alguien aborta, es un arma de guerra que no está con nosotros. Así es. Y eso a mí me duele bastante. Así es. Por eso la palabra dice que nuestra lucha no es con sangre y carne, sino con espíritus. Correcto. Si ves a algún hijo regresar, ¿qué entiendes? Que entiendes que te ha pagado mal en algún momento de la vida. ¿Cuál sería esa reacción tuya de manera honesta? Voy a decirlo para los recientes. Así es. Porque los que no son recientes han visto reiteradas veces gente que me la ha hecho feo. Y ha Es más, regresado. la han hecho tan feo que cuando ellos llegan, que yo lo abrazo y me río, ellos son los que están bloqueados, los hijos de esta casa. Así Con es. esa persona. Así es, lo he Y visto. yo soy el que me tengo que reunir con los hijos y decirle: desbloquéense, que yo lo recibí. Así es. Reiteradas veces yo he sido probado en el perdón. Y quizás esto lo aprovechan algunos como puerta. Bueno, Pero para te voy a su decir perjuicio. algo. Es que yo soy un dador de perdón. Así es. La Biblia dice: el que viene a mí yo no lo echo afuera. Yo soy un administrador de una visión llamada MAGP, Ministerio Atmósfera de Gloria y Poder. Yo no soy dueño. El que viene, así como la parábola del hijo pródigo, que volviendo en sí, dijo: volveré a la casa de mi padre. Y hasta le voy a decir que yo no soy digno de ser llamado hijo. ¿Tú sabes qué hace un verdadero padre espiritual? ¿Qué hace? Quiero que esto lo entienda la casa. Por eso es que usted ve que hay dos formatos. Está el formato pastoral, que son mayormente las iglesias tradicionalistas, que se mueven bajo un formato pastoral, que hacen su trabajo, que salvan gente y restauran, y hacen su trabajo en la comunidad. Y están el formato de las iglesias apostólicas, que se rigen bajo lo que es paternidad. El formato pastoral se mueve bajo lo que dice la palabra, que la oveja que se extravía, el pastor deja las 99 Ya sale a buscar. y sale a los montes, a los valles, y la busca. Y cuando la encuentra se alegra. Así es. Pero el formato apostólico bajo la paternidad no sale. El hijo pródigo
cuando se fue, el padre no salió detrás de sí. Así es. El padre lo que hace es no cerrarle la puerta, porque el que verdaderamente es hijo conoce su lugar. Así es. Y retorna. Y retorna. El padre que sale atrás de un hijo no le está haciendo bien. Así es. Porque una paternidad forma, y la formación muchas veces va a llevar al padre a dejar que el hijo reciba el mejor consejo. ¿Sabe cuál es? El que él mismo se va a dar. El que él mismo se va a dar. Cuando él se vea fuera de un lugar donde él mismo diga: volveré a mi casa de donde salí. Así es, tremendo. Y yo puedo dar fe y testimonio de eso. Lo he hablado anteriormente, lo que es estar en un lugar de asignación. Cuando uno sale de tu casa espiritual, el lugar de asignación que Dios te ha señalado, tú vives una experiencia. Nunca tu niño interno brinca en ese lugar hasta que tú te vuelves a reconectar con ese lugar de pacto que Dios ha destinado para tu vida espiritual. ¿Qué pasa por tu mente al momento de aplicar una corrección a un hijo que tú no sabes cómo va a terminar esa corrección? Independientemente que yo no sepa cómo va a terminar, la corrección va. Así es. Mira por qué. Lo que tú toleras en el presente se convierte en un monstruo en el futuro que después yo no tengo autoridad para reprender. Poderoso. Y dentro de la corrección hay una bendición. ¿Qué pasa? Que las correcciones todas encierran un riesgo. Y el riesgo siempre va aplicado al que la va a recibir. ¿Cuál es el riesgo? Que el que la va a recibir, independientemente de que la corrección lo golpeó, porque ninguna corrección es para sacar risa. Así es. Pero el que la reciba, aunque le saque lágrimas, luego se la sepa secar y decir: pero es por mi bien. ¿Cuál es el riesgo de la corrección? El que se te vaya. Así es. Ojo con esto. Ahora bien, siempre lo he dicho y a través de los años el Señor me ha enseñado esto. Yo corrijo a los que el Señor ya me ha validado como hijos en la fe espiritual. Así es. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque alguien que no es hijo no va a entender una corrección. Alguien que no es hijo, yo no tengo la confianza de en una oficina corregirle. Ahora, a un hijo yo sí lo corrijo, porque independientemente que va a poner la cara o se le va a salir una lágrima, me va a entender y me va a seguir amando. Tú como padre espiritual, ¿qué te ayuda a definir a un hijo de un miembro, de una visita? ¿Qué te ayuda a definir es eso que tú digas es hijo? Compromiso. Es que el que es hijo se compromete donde entiende que llegó a su casa. Así es. Mira, lo que define y separa literalmente a un hijo de una visita es compromiso. Que al hijo no hay que decirle. El hijo llega y observa el lugar y no pasa mucho tiempo cuando él le está topando a alguien y le dice: yo quiero tal cosa, yo quiero que me den tal cosa, yo me quiero involucrar en tal cosa. Porque el hijo cuando llega a un lugar entiende que no llegó a una iglesia, llegó a su casa. Así el que es hijo cuando llega a ese lugar no ve al que está ahí arriba como su pastor, lo ve como su paternidad formador. Así es. Y el que es hijo, el mensaje que se imparte, no lo ve como una prédica, sino como un alimento. Así es. Hay mucha gente que critica, y esta pregunta no la tenía anotada, me surge de tu alocución. Debiste decirme hay mucha gente que critica el que llamen padre a un hombre en la tierra. ¿Qué merece tu opinión sobre eso? Mi opinión no. Lo que la palabra dice. Porque correcto. Yo puedo opinar muchas cosas. Sí, claro. Pero la Biblia no se trata de cómo yo la vea o como la ve el de al lado. La Biblia tiene una sola definición. La misma definición en desglose que tiene aquí, la va a tener en Jerusalén. Así es. Lo que pasa es que eso tiene que ver mucho con no estudiar o escudriñar la Biblia. Así es. Porque mucha gente solamente lee textos, pero no lo estudia. Por ejemplo, y Jesús dijo: no llame a padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre y es el Cristo, y vosotros sois vuestros hermanos. ¿Cómo que lo llaman padre? Porque la Biblia dice: mi hijo, estudia lo que está en ese texto. Correcto. Y cuando tú estudies, no lo que leíste, cuando tú buscas una enciclopedia bíblica certificada, te vas a dar cuenta lo que ese texto dice. Jesús lo que está diciendo es:
No llame padre a alguien que no tiene el corazón de padre. Vamos a irnos a un contexto. Poderoso. Vamos a ir a un contexto. Cuando Elías estaba yendo en el carruaje, Eliseo dijo: Padre mío, con P minúscula. Así es. Le llamó padre al hombre que se estaba yendo de su lado. Pero ok, para de una manera más convincente, ¿verdad?, explicar eso, el apóstol Pablo decía a Timoteo: mi hijo amado en la fe. Timoteo no era hijo de Pablo, lógicamente. No. Pero ¿cómo le llamaba Pablo? Padre. No, Pablo a Timoteo. Hijo, perdón. Entonces, si Timoteo le llamaba, si Pablo le llamaba hijo a Timoteo, ¿cómo tú crees que le llamaba a Timoteo a Pablo? Padre. En todas las cartas de Pablo a Timoteo, inclusive Pablo dice: porque aunque ustedes hayan tenido muchos ayos en Cristo, yo los engendré por medio de la fe. Así ¿Qué es. está diciendo Pablo allí? La palabra ayos es formador o mentor. Pablo está diciendo: aunque ustedes hayan tenido varios mentores en su vida, yo los engendré. O sea, yo soy su formador, soy su paternidad. Así es. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya para finalizar, tengo 2 preguntas. ¿Siempre has sido criticado y perseguido por tu manera tan actual de vestir, tu forma espontánea de ser? ¿Siempre has sido objeto de crítica porque te gusta vestir muy bien? Eres una persona de buen gusto, se nota. Eres una persona que también, de vez en cuando, no siempre, has salido a publicar en tus redes algún lugar, alguna comida. Y eso, para las personas que están en tu posición, es un objeto de mucha crítica. Para ti, ¿cuál ha sido la mayor herramienta para lidiar con la crítica? Ser yo, porque te voy a decir algo: la unción te quita la reputación. Así es. El hombre o la mujer de Dios que realmente en algún momento desea ser ungido, sepa que no va a tener reputación, porque todo lo que hace va a ser cuestionado. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que eso es la doble moral de la gente. La doble moral. La doble moral, porque tú lo que estás criticando es lo que tú te quieres poner, que lo ve en mí. Exacto. Eso es todo. Es que no entiendo por qué la gente entiende que Mira, la ropa tiene que ver con la No, es unción. que eso no me define. Claro. Lo que me define es esto que ven aquí, mira. Así es, los frutos. ¿Sabes qué es lo que me define? Yo digo como Pablo: ustedes son las señales de mi apostolado. Así es. No lo que yo me pongo. Te voy a decir algo. Es que el Señor conoce a cada quien. Si ahí yo hubiera puesto fotos de mis álbumes, desde pequeño a mí me gustó vestir. Todos mis álbumes, yo siempre fui coqueto, así, con parón. Y a mí había que, desde que yo me levantaba, bañarme y ponerme una ropa de lino y una cosa, y con unas gafas siempre. Y desde que se me ensuciaba la ropa, me cuenta mi madre, había que volverme a poner otra. Cuando seguí creciendo fuera del Señor, me caractericé por que me gustaba la ropa buena. Entonces, ahora en Cristo, donde yo soy hijo, Así es. donde yo soy, como dice la Biblia, real sacerdocio, linaje santo, donde yo soy embajador en cadena de llevar la palabra del Señor, soy un representante del reino. ¿Cómo debo de vestir? ¿Cómo visten los embajadores? ¿Cómo debo yo de vestir? Poniéndome lo mejor. Claro. Y si Dios me da la capacidad de vestir como yo visto, de costearme lo que yo me costeo, amén. Así porque Dios sabe algo. Y es que la palabra dice: deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá peticiones de tu corazón. Y no hay algo que el Señor a mí no me diga, que es lo que toca, que yo no diga, estoy dispuesto a llevarlo a cabo. ¿Sabe qué? Entonces tenemos un trato, Dios y yo. Claro. Yo hago lo que Él me pide y Él me suple para mi vida. Claro. Lo que a mí me gusta. Claro. Vestir bien, ir a muchos lugares. Claro, porque en el momento que Dios te llamó, tú soltaste todo por venir al camino. Mira algo. Todo. Mira algo. Un día estaba yo, cuando vine al Señor, después que vine al Señor, al tiempo, estaba yo en Old Fashion. Old Fashion. De la Pulga. ¿Qué pasa? En un lugar llamado así. Y yo estaba ese día, mira, contento, porque yo fui como con 3,000 pesos. Wow. Dinero en ese tiempo, sí. Es una cosa. Y yo tenía como
como 8 corbatas ya, que eran como a 8 pesos o a 10, no recuerdo, un brazo. Y yo estaba seleccionando trajes. ¿Cómo está ese traje? Y me decía, ese traje vale 100 pesos, dame ese azul, dame ese. Yo estoy seleccionando. Yo dije, olvídate que yo aquí. El closet. Y mientras yo estoy ahí apartando, yo recibí la voz del Espíritu Santo que me decía, y así tú quieres que yo me ponga eso. Yo me acuerdo que yo solté todo. Oye esto. Yo lo solté todo. Porque es que el Espíritu Santo sabe que antes de yo servirle a él, yo vestía bien. De lo mejor. Y no en la pulga. Yo iba a las tiendas. Así es. A las casas, a las marcas. Porque a mí me gusta mi gusto excéntrico. Cada quien con su gusto. Yo no critico al que es sencillo. A mí me gusta mi gusto. Eso es mi gusto. Claro. Me gusta, que me gusta. Entonces, ¿sabe qué yo hice? Yo ese día solté todo lo que había ahí y fui a una tienda que se llama Varones. Y yo me quedé mirando desde la vitrina porque no tenía para. Pero yo me quedé mirando los maniquí y yo decía, ese maniquí, esa corbata no le va mejor. Y yo comencé hasta a combinarlo con la mía. Y yo dije, Señor, permíteme trabajar y ajustar para yo costearme un traje de eso, porque tú te lo mereces. Yo me acuerdo que yo trabajando duré unos meses. Yo fui a Varones y me compré un traje, me compré las medias ya mismo, me compré la camisa, la corbata, todo, zapatos nuevos, todo. Y me invitaron para una campaña a predicar. Y ese día que yo me estaba vistiendo, yo sentía como una satisfacción de parte del Espíritu. Así es. No porque el Espíritu viste. Lo que pasa es que es la intención que Él me quiso enseñar a mí. Claro. Y así tú quieres que me ponga eso. Antes, no para lucirme a mí, para lucirle al mundo. Así tú es. vestías y ahora para mí viene para acá. Así es. Si uno viene al Señor, yo creo que no es para irse para atrás. Claro. Es para seguir avanzando. Yo no sé por qué mucha gente habla de lo que fue. Y cuando yo no le servía a Cristo, yo comía, yo vestía. Y ahora en el Señor, por eso es que hay gente que no viene. Que no quiere venir al camino. Porque tú le estás mandando un mal mensaje, una mala señal a gente que dice, bueno, Dios es Dios, pero si es para yo, esa persona que yo sé cómo era, así es, cómo vestía o cómo a los lugares que iba, ahora en el Señor lo veo como que está desbaratado. Así es. Y es que Dios es un Dios que cuando tú vienes te quita todo y te deja así. Ese no es el Dios que yo conozco. Así es. Por lo menos el que se me reveló a mí no fue ese. Tremenda enseñanza la que nos llevamos hoy con ese testimonio. Por último, yo en mi caminar que tengo en el Señor aproximadamente 12 años, he visto muchos ministros de diferentes salas, como le dicen los pastores, diferentes dimensiones en el ministerio. Y he notado algo en ti, no lo digo por la persona que soy ni porque estoy aquí. Dios te ha dado un don y denuedo especial para predicar la palabra. La palabra que predicas normalmente es una palabra que la puede adaptar una persona con cualquier madurez en Dios. Alguien que está llegando, alguien que ya está cimentado y alguien que ya tiene las salas abiertas. Cada domingo, de hecho, vemos una palabra de congreso aquí en la casa, y cuando sales afuera a lo internacional vemos como la gente se impacta con el mensaje que portas. Eso ha causado mucha envidia ministerial. ¿Tú entiendes que tú has sido perseguido ministerialmente? Bueno, eso es un tema que, cuidando la mente de los niños, de los débiles, exacto, o de las visitas, ¿qué te digo? Realmente, tú sabes que Dios tiene que trabajar mucho con su pueblo. Así es. Dios tiene que trabajar mucho con su pueblo, porque estamos como trabajando para construir nuestro propio imperio. Así es, de manera particular. No para construir el imperio del Señor. Así es. Indirectamente se está trabajando como si Cristo no fuera a venir. Así es. Y veo que es lamentable una falta de unidad. De unidad. Sí, donde no hay un apoyo mutuo. Los pastores, tú sabes que los pastores deberían de mensualmente, los pastores territorial, tener juntes. Así es. Para hablar, para tratar casos. Mi iglesia está pasando eso, en la suya esto. Pero no,
los pastores estamos en una condición que si un hermano le pide permiso para ir a un lugar, le entienden que no, porque se puede quedar. Y yo te voy a decir algo, y es que el alimento que tú le das es tan débil que tú entiendes que si un hijo de tu casa va a una actividad a otro lugar, se va a quedar. Pues entonces lo que tú estás dando no está sirviendo de nada. Entonces, ¿qué te digo? Yo prefiero ese tema. Sí, claro, con todo respeto lo mantengo. Hay personas. Sí. Pero Dios tiene que trabajar mucho con su iglesia. No, excelente. Esta era la última pregunta. Te agradezco mucho por haber cedido este espacio, por haber permitido que conociéramos un poco más de ti de manera personal. Un aplauso para nuestro invitado. Gracias. Vamos ahora a cerrar este tiempo, a lo que el Ministerio de Servicio hace el cambio de logística para el momento de cierre de este domingo. Muchas gracias. Y un aplauso nuevamente. Nos despedimos de este momento.